Repitiendo, tengan muy buenos días. Les voy a rogar, por favor, que los que tienen cámara la activen unos momentos para lo que es la visualización y la captura que debo de realizar de los que asisten a la clase. Entonces, actívenla un ratito, por favor. Muchísimas gracias. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 el día de hoy. Bueno, 10 alumnos. Bueno, muchísimas gracias. Si gustan, la pueden apagar para evitar lo que es el gasto de datos. Ahora bien, vamos a iniciar a hablar lo que son los órganos de control. Para ello, vamos a comenzar a desarrollar siempre con las diapositivas y les quiero explicar que el grupo que mandó la investigación nos va a hablar de manera generalizada, ya que el otro grupo, pues lamentablemente no le quedó tiempo quizás o no pudo realizar su investigación para desarrollar el tema del día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla, me indican ustedes y ven toda mi pantalla hoy. Silic. Y la ven, ¿va? Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy los órganos de control jurídico, administrativo y político. La administración en Guatemala en el sector público está dividida en 3 poderes o organismos. Esto lo venimos viendo nosotros desde el principio del curso, la cual está el organismo legislativo, el organismo judicial y el organismo ejecutivo. Cada uno de ellos se subdivide. Por ejemplo, el organismo legislativo nos dice que está integrado por los diputados al Congreso de la República y por el personal técnico administrativo. Ejerce las atribuciones que señala la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. Ellos actuarán con absoluta independencia de los otros organismos del Estado con los cuales habrá coordinación. Para esto lo ampara el artículo 2 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Asimismo, lo que es el organismo judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, salas de las Cortes de Apelaciones, Tribunal de Sentencia, juzgados de primera instancia y juzgados de paz. 3 cámaras integran la Corte Suprema de Justicia, que serán las cámaras penal, civil y de amparo y antejuicio. En el órgano ejecutivo, que es el que nos compete a nosotros, dice que integra el organismo ejecutivo los ministerios, secretarías de la presidencia, dependencias, gobernaciones departamentales y órganos que administra o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. Este último es el más extenso y encargado de las funciones en su mayoría. Ejecutivo es el que administra los ministerios y estos en sus divisiones, o sea, los ministros pues administran a todo el personal a cargo de cada uno de sus ministerios. Los órganos de consulta de control jurídico y político son de una gran importancia para una buena administración. Así las decisiones de los órganos ejecutivos se resuelven de conformidad a normas legales, técnicas y con el objetivo de que los órganos de la administración pública guatemalteca fundamenten sus actuaciones de conformidad a las normas. Yo les hice un pequeño desglose al respecto de los 3 órganos de control que existen. Existen 3 tipos de órganos de control: el jurídico, el administrativo y el político.
Cada uno, por ejemplo jurídico, está compuesto por la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Ejecutiva de la Instancia de Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Quiere decir que estos se encargan propiamente de las leyes del Estado, de controlar todas leyes que nos puedan a nosotros apoyar. En el caso del administrativo, tenemos lo que es la Contraloría General de Cuentas, el Registro Nacional de la Propiedad, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de Información Catastral. Y para el político tenemos la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Dentro del primer órgano tenemos entonces la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, como Tribunal Constitucional, se integra con magistradas y magistrados designados en forma especial. Así, el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Como podemos observar en la foto, pues acá únicamente hay 8 magistrados. Los magistrados duran en su función 5 años y son designados por los siguientes órganos, simultáneamente con la designación del titular. Asimismo, se hace la del respectivo suplente. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala, así como la Asamblea de Colegio de Abogados de Guatemala. Cada uno de estos entes se encarga de nominar a uno y a su suplente. En el órgano siguiente de control tenemos a la Contraloría General de Cuentas. Según el decreto número 13 de 2013, establece que la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen lo que son los fondos públicos. Todo aquel que maneje fondos del Estado, ya sea de una manera directa o indirecta, como puede ser una organización pública o privada, está regida por la Contraloría General de Cuentas. Indica también que asimismo se indica que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos públicos y privados, en cuyo capital participe el Estado. Lo que les decía con anterioridad. Todo aquello donde se mueva capital del Estado, ya sea por el pago de prestación de un servicio, la Contraloría General de Cuentas está encargada de controlar ese dinero si en realidad no hay una malversación. Y como último control tenemos la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esta está en lo que es los órganos de control político. El fundamento legal del mandato del Procurador de los Derechos Humanos es la Constitución de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, la cual entró en vigencia el 14 de enero de 1986, específicamente en el artículo 274, título 4, capítulo 5, que establece: el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Quiere decir que él es el ente rector, el cual debe de velar por todos los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos en Guatemala.
Este mandato constitucional se desarrolla en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Su decreto es el 5486, reformado por el decreto 3287 del Congreso de la República. Antes de ingresar a la actividad, vamos a darle el espacio a sus compañeros que tienen lo que es la socialización de distintos entes de control de lo que es la República de Guatemala. ¿A quién le doy el control? ¿Me indican ustedes, por favor? A mí, Lito, porfa. Muy bien. José Abdel. Muy bien, usted tiene el rol de hospedador en este momento. Le doy el tiempo a mis compañeros porque ellos me dijeron que van a participar primero. Entonces le doy a continuación. Muy bien, solo colóqueme la carátula, por favor, para verificar los nombres de los participantes. Muchas gracias. Está el profesor la profesora Heide, el profesor Abdel, Oralia, Leslie y Mary. En este orden van a socializar. No, Eh, por eso le digo que continúe Méndez, Neri. Entonces, me hace un favor. Quien va a socializar en ese momento se presenta para que me quede el nombre ahí grabado y poder luego asignar la nota. Gracias, profe. No interrumpo más. Continúo. Buenos días, licenciado. Soy Méndez Zacarías Neri Josué. Perdón, prosiguiendo con la presentación, tengo el gusto de presentarles órganos de control político, eh, el cual esta es una atribución constitucionalmente que ha sido asignada al cuerpo legislativo como tal y no es consecuencia de un determinado sistema de gobierno como erróneamente lo hace ver el actor, ¿verdad? Toda vez que resulta igualmente aplicable dentro de un régimen parlamentario que de uno presidencial o incluso del convencional o de asamblea, ¿verdad? Prosiguiendo, tenemos en los órganos de control político, existen otras instituciones de fiscalización perdón, y control también en la Constitución, ¿verdad? Las cuales se refieren a distintos ámbitos de competencia, las cuales serían la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? La Procuraduría, perdón, de los Derechos Humanos, Fiscalía General, Ministerio Público, eh, Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria, también la de telecomunicaciones y bancos. Prosiguiendo, el cual sería su tema, ¿verdad? O mejor dicho, la Corte de Constitucionalidad, el fin, perdón, No se preocupe con el nervios. fin primordial de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional de la República de Guatemala, ¿cierto? Es un tribunal colegiado permanentemente de la jurisdicción privativa y es independiente de los demás organismos del Estado. Su función sería y se basa en los artículos 268 al 272 de la Constitución. También está conformada por 5 magistrados titulares, al igual que el número de suplentes, ¿verdad? Y la duración es de 5 años, como usted antes lo mencionaba, ¿verdad? También en la Contraloría General de Cuentas, esta su creación se basa en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1985. La misión de esta entidad sería la rectora del control gubernamental en Guatemala, el cual es velar por la transparencia y honestidad en la gestión pública y en particular por la calidad y el buen uso de los recursos
subpúblicos, ¿verdad? Según esta establece la Constitución en el artículo 232, la Contraloría fiscaliza los ingresos y egresos de todos los organismos de acuerdo con la ley orgánica del tribunal y la Contraloría de Cuentas. Entre las atribuciones de esta entidad se encuentran efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías. También normar el control interno de la institucional y la gestión de unidades de autoría interna, evaluar los resultados de gestión, ayudar al Ministerio Público en la investigación de los delitos en contra de la hacienda pública, requerir la suspensión inmediata de los funcionarios en caso de detectarse hechos delictivos, nombrar interventores, ¿verdad?, en asuntos de su competencia, entre otras, ¿verdad? Dejo a mi compañera Heidi para que prosiga con la presentación. Gracias. Buenos días. Continuando, que eso fue Heidi Lemos. Continuando con lo que el compañero estaba, la Contraloría General de Cuentas. Bueno, como bien lo dijo, se basa en el artículo de la República de Guatemala y la misión de esta entidad es controlar gubernamentalmente en Guatemala el valor por la transparencia y honestidad de la gestión pública, en particular por la calidad y el buen uso de los recursos públicos. Como bien mencionaban de hoy, hace un rato, de que la Contraloría General de Cuentas se encarga de los ingresos y egresos de cualquier institución pública, ¿verdad? Y continuando con la siguiente, bueno, la Fiscalía General, que es el Ministerio Público, es una reforma constitucional del 1993, que el Ministerio Público se reparó de la Procuraduría General de la Nación, a la cual estaba integrado y se constituyó en un órgano autónomo encargado de realizar las persecuciones, las acciones penales públicas, ¿verdad? A partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que fue en 1993. Le fue asignado una serie de funciones que se puede agrupar en grandes áreas, ¿verdad? En direcciones de investigación, en la etapa de preparatoria y acusación para el desarrollo de la persecución penal. Continuando. Ay, disculpen, ¿alguien podría continuar? No se preocupe. Luego yo, Heidi. Por favor. Buenos días, soy Oralia. Voy a seguir con el tema que es Fiscalía General del Ministerio Público. Se dice Perdón, según, disculpe, ¿quién continúa? soy Oralia. Ah, va, muy bien. Uh-huh. Fiscalía General del Ministerio Público. Según el artículo 251 de la Constitución, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los
y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Al fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Es nombrado por 4 años por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por la Comisión de Postulación. El Ministerio Público se rige por su ley orgánico del Ministerio Público, decreto 512, y el Código Procesal Penal y sus reformas adicionales de promover la persecución penal y dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública. O sea que la Fiscalía General es la responsable de velar o de hacer cumplir todas las leyes que la Constitución de la República requiere, así como el Código Procesal Penal. También es el responsable de velar porque los ministerios públicos estén descentralizados y que se cumpla con todos los procedimientos. Y también el fiscal general es elegido. Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Jimmy estuvo la Tel Maldana y ahorita está la otra fiscal que no me acuerdo cuál es el nombre. Porras, como que es el apellido. Que eso es nombrado por el presidente de la República y por una comisión. La siguiente, o no sé quién. La Procuraduría. ¿Ah? Futuro licenciado, el profesor Ángel, futuro licenciado, igual que todos ustedes. Ah. Procuraduría General de la Nación. Según el artículo 252 de la Constitución, de la Procuraduría General de la Nación ejerce la representación del Estado dentro y fuera del territorio nacional y tiene a su cargo la función de asesorar y consultoría de los órganos estatales de representaciones y defensa de los intereses del Estado. El Procurador General lo designa el presidente de la República por 4 años. Sus funciones se definen por la Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto 512, sus reformas. El Procurador de las Naciones Unidas, me imagino que es el de... no me acuerdo cómo se llama este señor, que están mencionados. Pero es el encargado de velar porque los derechos humanos no sean violentados. Y de igual forma llevar hasta la Corte de Constitucionalidad o Internacional, algo así. Cualquier situación que aquí en la Corte de Guatemala no se pueda solucionar. La siguiente. La Procuraduría de los Derechos Humanos. La función del Procurador de Derechos Humanos surge... Perdón, disculpen, escucho cambio de voz. ¿Es otra persona la que está exponiendo? Soy Oralia. El problema es que aquí no hay mucha señal, entonces se me va a escuchar entrecortada y todo. Va, ok, pero siempre, por favor, cuando hagan cambio de persona, mencionen su nombre nuevamente, por favor. Está bien, licenciado. Perdón. Gracias. La Procuraduría de los Derechos Humanos, la función del Procurador de los Derechos Humanos surge con la Constitución Política de la República, promulgado de 1985. Con ella surgen también la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
los tratados y convenciones internacionales aceptados, ratificados por Guatemala. Es lo que les decía anteriormente. El Procurador de los Derechos Humanos es el ente responsable de velar por los derechos humanos de aquí de Guatemala. Por ejemplo, si en la Corte de Constitucionalidad de aquí de Guatemala no se logra solucionar algún problema, él es el responsable de trasladarlo a la Corte Interamericana o internacionales. ¿Seguid, Madari? Profe, su audio lo tiene que activar. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Yo me llamo Abdel Madari. Voy a continuar. La Procuraduría de los Derechos Humanos tiene atribuciones para iniciar procesos, suspender o destituir a los servidores públicos o funcionarios que lesionen los derechos humanos. Pueden también iniciar un proceso contra cualquier persona, funcionario o empleo público, institución pública o privada que violen entre mismos derechos. Es electo por el Pleno de Congreso para un periodo improrrogable de 5 años. ¿Qué quiere decir que de esto? Dice de que nosotros tenemos un derecho, también nos protege también como de la niñez, pero de esto fue de la ley del Congreso, porque ellos aprueban la ley y desaprueban, ¿va? Entre sus votos es una sesión especialmente convocadas para ese efecto, que su quehacer se fundamenta en la ley de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso de la República y del Procurador de los Derechos del Decreto 54-86 en el artículo 273 y de la Constitución. Vamos con la siguiente. Sería la supervivencia administrativa tributaria, que sería el azar que todos nosotros algún tiempo cuando estemos ejerciendo nos va a pedir los requisitos de cómo podemos pagar nuestros impuestos, ¿va? Dice que la supervivencia de administración tributaria se creó en el 1997 con una institución autónoma y descentralizada, con competencia y jurisdicción de todo el territorio nacional, responsable de la administración tributaria y aduanera. ¿Qué quiere decir que eso? Que nuestro tributaria, ¿va? Que siempre como maestros, dependiendo la letra, tenemos que estar constante de nuestro control, ¿va? Porque si no nos llevará a una corte y a largo plazo hay que cobrar esa multa, ¿va? También como aduanera, que significa que si ustedes pueden observar que cada fin de semana, ¿va? o cada de viaje, ¿va? de Semana Santa Mayor, la aduanera tiene que representar los vehículos también se puede decir para que pasen sobre que no haya impuestos, ¿va? O que no sabe bajo de agua de la tributaria, ¿va? Porque porque nosotros tenemos que pagar un impuesto, también la aduanera, ¿va? Dice, goza con la autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, y cuenta con personal jurídico, patrimonio y recursos propios. Su función es fundamental en el decreto 1-98. Uno de los propósitos primordiales para la creación fue el incrementar los ingresos tributarios en forma sostenida, honesta y transparente. Esto quiere decir que la administración de la supervivencia es una fundamental para nosotros, ¿va? Porque todos desconocemos la situación de lo que está sucediendo, ¿va? Cuánto robo, cuánto corrupción hay en nuestra ciudad de Guatemala, ¿va?
En la siguiente es la supervisión tributaria de Superintendencia de Telecomunicaciones, dice. Es un órgano técnico distrito del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Administra y supervisa y explora el espectro radioeléctrico y el registro de telecomunicaciones. Su creación y funcionamiento se basa en el decreto 94-96. ¿Qué pasó en el área de Chiquimula? Allá en la aldea Limón, dirección al barrial, había algo tan, ¿cómo le puedo decir? Tan que nunca se pudo sorprender, va, por la naturaleza, va. Entonces desapareció ese porque vino personal de la supervivencia de telecomunicaciones para dejar que ya no hay rastro, va. Ya había un camino, pero se desbordó. Ya las casas ya no serán iguales, va. Entonces quedaron incomunicados. Entonces ahí como una zona, ¿cómo le puedo decir? Inhabitable, porque supuestamente ya no hay de esto de la superintendencia de comunicaciones, va. Para esto que llega nuestra actualización e información para nosotros docentes, va, porque hay una área, digamos, que sí está, pero la realidad no estamos, va, para ir a elaborar. Ahora en la última dice supervivencia de bancos. Como lo establece en el artículo 133 de la Constitución Política de Guatemala, la superintendencia de bancos es el órgano que ejerce las funciones de vigilancia e inspección de los bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entendido fianzas entendidas, de seguros y otras disponga la ley, ¿va? ¿Qué quiere decir con esto de la superintendencia de bancos? Que supervisa el salario, una, y dos, de cuánto ingreso o egreso del dinero, ¿va? Pero dice, es obediencia a dispuestos en el artículo 32 en el decreto número 67/2001 del Congreso de la República y la ley contra el lavado de dinero. Como le decía, a veces hay lavado de dinero, a veces no sabemos, si como maestro no sabemos que algún dinero de nosotros, va, no podemos, y dicen, este es saltificación de dinero, ¿va? Porque nosotros solo llegamos a pagar, pero no damos en cuenta, ¿va? De qué dinero es o qué otro papel es, ¿va? Entonces es importante que ellos supervisen bien nuestro dinero para que no caigamos en la corrupción, ¿va? Porque hay mucha corrupción hoy en día. De la obediencia así dice, de la ley directivos, se creó la intendencia y la verificación espacial dentro de la estructura de la supervivencia de bancos. Su función es prevenir y el delito de lavado de dinero y sus otros activos, ¿va? Lo que estaba diciendo antes. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque no sabemos en qué podemos caer, ¿va? Y este es lo que es la exposición el día de hoy, Lick. Bien, muchísimas gracias. Tal vez me regresa por favor a los primeros ejemplos. Vamos a apoyar un poquito la temática. Por favor. Dele a los primeros ejemplos. Creo que tiene el primero, es el otro de... No, antes de él, creo que la 4. Muy bien, entonces, alguno de los compañeros, para no hacerlo democráticamente, sino que nos quiera aportar al respecto de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, voy a retomar el control yo, profe. Le agradezco y siempre usted me va a mantener las diapositivas hoy. Vamos a ver acá.
Fíjese que hay algunos compañeros que están en la sala de espera. ¿Les podría dar usted, por favor, admitir? Ya le di a emitir a una, pero no hace más. Está tratando de conectarse. Bueno, entonces, por ejemplo, profesora Leslie, ¿qué nos puede aportar usted al respecto de la Corte de Constitucionalidad? En la corte, como bien dice que se trata de defender el orden constitucional de la República de Guatemala, yo creo que ¿cómo le explico? No te- Es donde llevan como que el control y tratan de que todas las personas realicen las actividades o gestiones o algo así para que las realicen de una manera, como que le digo, adecuada. Es más, las organizaciones o instituciones llevarlas de una manera, por decirle así, supervisadas o algo así, para que ellos puedan llevar lo que se pide en la Constitución. Muy bien, tomémoslo, muchas gracias. Tomémoslo desde este punto de vista. La Corte de Constitucionalidad es el ente máximo. Ajá. Dígame. Es el acto de lo, es el acto organismo en materia constitucional, porque se dedica a defender la Constitución de Guatemala. Correcto. ¿Y qué conlleva la Constitución de Guatemala? ¿Qué es lo que habla la Constitución de Guatemala? ¿De qué habla la Constitución? Defiende los principios y valores. Ujú. Correcto. ¿Qué más? En la Constitución Política de Guatemala nosotros encontramos prácticamente nuestros deberes, nuestros derechos y obligaciones, en las cuales nos ampara como parte de la República de Guatemala. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es la que vela porque eso se mantenga, nuestra Constitución como Estado se mantenga y que no sean pisoteados de ninguna manera, pues nuestras leyes en virtud de los derechos que podamos tener. Recuerden de que se ha dado mucho los casos de que hay jueces que dejan libres a veces a los culpables. Entonces, ellos pues los rige lo que es la corte y la cual pues se encarga de ver si la situación que pasó en ese caso pues procedía o no procedía o si actuaron de manera pues no apropiada. Licenciado, ¿no es ahí donde los diputados es donde aprueban algunos artículos o lo modifican las leyes? Pues yo creo que las leyes las hacen los diputados como estamos hablando. La constitucional, la Corte Constitucional es la que, pues digamos, ratifica si en algún momento alguna ley, en este caso, no está siendo cumplida. Si mal no lo estoy explicando. Pásese a la siguiente, profe, por favor. Muy bien. Señor Lorena, nos apoya contra la Contraloría General de Cuentas. ¿Qué realiza la Contraloría General de Cuentas? Contraloría General. Bueno, pues no profundicemos mucho en el tema. Por ejemplo, si se dieron cuenta cuando inicié yo la exposición, les hablé que teníamos 3 entes de control.
La Contraloría General de Cuentas, que es la que se encarga de lo que es las finanzas o los ingresos, ¿a cuál de los tres órganos de control pertenecería? ¿Cuáles son los tres órganos de control que les mencioné, profesora? Si se recuerda. Licenciado, no lo escuché muy bien, es que estoy en el teléfono, casi no tiene volumen. Le comento, nosotros hablamos al principio de que existen tres órganos de control, el cual pues está, uno de ellos es el administrativo, el otro es el político y nos falta uno. ¿Cuál es el otro? Que es al que nos estamos refiriendo al primero con la Constitución. La Contraloría General de Cuentas, como su mismo nombre lo indica, es el ingreso y el egreso de de todas las instituciones para el manejo, control de lo que es en las finanzas, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, las finanzas, ¿a qué control se referiría de los tres que estábamos hablando? Del jurídico, del administrativo y del político. ¿A cuál de los tres, a cuál de los tres órganos de control se referiría la Contraloría General de Cuentas? Me dijo, y disculpe, es que de verdad que no escucho No muy se bien. preocupe. De los tres órganos de control que hemos mencionado, está el jurídico, órganos de control jurídico, el órgano de control administrativo y el órgano de control político. La Contraloría General de Cuentas, ¿a cuál de los tres cree usted que pertenecería? Administrativo Correcto. ¿Por qué? Porque ahí se encarga de todo lo que son egresos, y ingresos, ingreso, sí, exacto. de lo que es el Estado. Asimismo, la SAT es parte de ello. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente actividad. Denme un segundito. Y el anfitrión no me deja compartir, me está diciendo. Vamos a reclamar el rol. Ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla y nos vamos a ir a nuestro curso. Ustedes dentro del curso van a encontrar ya lo que es el espacio para la actividad que vamos a realizar el día de hoy. La vamos a hacer siempre en grupos de 5. Ah, no, les miento. Esa estuve pensando y pensando y ya no la dejé en grupos, sino que esta quedó de manera individual. Vamos a cambiar el rol. Si me dan un segundito, por favor, para admitir. Vamos a hacer la infografía, pero lo vamos a hacer de una manera colaborativa. ¿Por qué no me deja cambiar el rol? Aquí está. Entonces me aparece acá. Si no, se las comparto. Es que se las aperturé hasta las 11. Bueno, en lo que yo cambio esos datos, la voy a abrir de la siguiente manera. Les voy a enviar ahorita al chat.
Todavía estoy compartiendo, disculpen si va. Vamos a quitar un ratito. Les envié ahorita el enlace. En lo que ustedes entran el enlace, yo lo voy a compartir acá en la pantalla. ¿Te mandó el enlace, Lick? En el chat de Zoom. Si gustan, también se los envío por el chat de WhatsApp. Es mejor porque yo no tengo ahorita. Ah, va, ok. Entonces, ahí está. Vamos a volver a compartir. Y no sé si miran ahí mi pantalla, me dicen si la logran ver. ¿Miran ahí la pantalla? Sí, Lick. Muy bien, entonces la actividad la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer lo que es una infografía en la cual vamos a tomar cada uno de nosotros lo que es un órgano de control. Recuerden que hablamos de que existen 3 órganos de control. Lo que es el órgano de control jurídico, lo que es el órgano de control administrativo y lo que es el órgano de control político. ¿Sí? Entre cada uno de ellos, nosotros podemos encontrar todo está bloqueado tan ahorita. Es que yo lo coloqué hasta las 11, si me equivoqué de grupo. Ay, disculpe. Entonces, en los órganos de control, hablamos de que en el órgano de control jurídico tenemos la Corte de Constitucionalidad, el Instituto de Defensa Política Penal, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Secretaría. ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Yo, por ejemplo, les comencé a hablar, voy a crear la infografía en lo que es los órganos de control jurídico. Yo ya coloqué la Corte de Constitucionalidad. Quiere decir que uno de ustedes va a agarrar la siguiente hoja, le va a colocar su nombre y, pues, no sé, va a comenzar a trabajar lo que es el Instituto de Defensa Pública Penal. En la siguiente hoja va a trabajar el otro compañero, ¿sí? Si ya trabajó lo que es la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, y así cada uno de ustedes va a tomar un órgano de control. Por eso están las distintas hojas. Cada hoja representa un órgano de control. Las primeras son del jurídico, las siguientes son del administrativo y al final nos quedará una del control político. Pueden observar de que la información, colocamos el título del órgano de control, colocamos el fundamento legal con el cual fue creado y una pequeña reseña al respecto de cuáles son las funciones de ese órgano. No sé si me entienden. Pregunto, si no hablan, quiere decir que sí me entienden todo. Pregunto, profesores, ¿entienden cuál es la actividad que deben de realizar? Licenciado, es como la tarea de la vez pasada, colaborativa, ¿verdad? Exacto. Solamente que ahorita ahí sí que digamos que el más pila va a tomar, pues, el que crea más
más viable para él o más fácil, llamémoslo ese aspecto, ¿va? Entonces, por eso están ya enumeradas las hojas y está organizado para que ustedes tomen una hoja para la infografía. ¿Sí lo entendieron? A excepción de los integrantes del día de hoy, de la exposición. ¿Quiénes fueron los que expusieron? Porque creo que solo 4 expusieron de 5, o expusieron los 5. Sí, licenciado, solo 4 expusimos. Nosotros también hacemos Por eso ustedes la... 4 quedarían sin hacer esa actividad, porque su exposición les valdría por la actividad. Ah, ya, vaya, gracias, Sería licenciado. Esa la tenía. sería el resto que tiene que trabajar esa infografía. A ustedes, donde va la infografía, me suben por favor la diapositiva. Licenciado, Ajá, es igual como trabajamos la vez pasada, ¿verdad? Cada quien agarraba su tema y correcto. Pero recuerden que por eso están en orden. Las hojas están en orden para que si ustedes agarraron, que decir, la tercera hoja, quiere decir que les tocó el tercer tema. El tercer tema sería, el primer tema es la Corte de Constitucionalidad. El segundo tema es el Instituto de la Defensa Pública Penal. El tercer tema es el Ministerio Público. Quien agarre la tercera hoja está diciendo que le toca al Ministerio Público. Entonces, coloca su nombre en minúscula y el título del Ministerio Público en mayúsculas. Lic, pero ahí en dónde está para poder modificar o editar cosas, porque ahí no solo sale como presentación. Voy a volver a compartir hoy. Y me comentan, por ejemplo, si les aparece así, ¿va? A mí no me parece así, solo como presentación. Qué raro, voy a volver a compartir. Y, no da opción a poder escribir. ajá, por eso estoy viendo, porque dice comparte un enlace para ver y editar. Entonces, yo le estoy dando copiar el enlace. Se los voy a volver a compartir por WhatsApp para ver qué es lo que les aparece hoy. Lo único que como está compartiendo uno acá, tiene que pelear con un espacito que le deja a uno para mover las cosas. Intenten ahora, por favor. Sí, ya ingresó la primera compañera. Entonces quiere decir que sí se puede. Ya está el segundo. Bueno, muy bien. El tiempo es de ustedes. Tenemos hasta las 11 menos 5 minutos. Trabajen, por favor. Me comentan, por favor, si tienen problemas para agregar un texto o agregar una imagen. Con mucho gusto los apoyamos. Lick, a mí no me tira así, digamos, grande la diapositiva, no que así pequeña, y cuando pongo el texto se me sube todo. ¿En qué está usted? Perdón, ¿está en computadora o está en celular? Computadora. Entonces, le voy a dar el rol de administrador y usted me comparte pantalla. Vamos a ver qué es lo que le está pasando. Hábleme, por favor, para poder saber a quién se lo tengo que dar el rol. Lick, estoy conectado desde el teléfono, pero estoy trabajando en la computadora. Entonces, ¿con qué nombre está? Pero sí,
¿Con Pero qué sí le nombre puedo, está? ¿Con qué nombre está en la computadora aquí en el grupo? Ah, pero no está activo en el grupo. Licenciado, Miguel Mejía, le tengo mi nombre ahí. Sí, ¿quién me habla? la compañera Gaby creo que está trabajando el mismo que yo, pero no sé. Secretaría Ejecutiva de la instancia coordinadora. Fíjese, profesora, de que yo ya repetí como 3 veces y por eso cada vez gritaba como tipo lotería quién estaba trabajando y algunos me contestaron y otros ya no contestaron. Ahí sí no sé cómo se pongan de acuerdo ustedes ahorita, pues, la verdad, porque no, usted me dijo cuando yo pregunté quién estaba trabajando. No, licenciado, yo todavía no tenía, pero ese tema que yo estaba trabajando, nadie lo tenía. Pero ahí sí que si no me dijo, lo siento. O póngase de acuerdo con la Licenciado, yo profesora. le pregunté y usted me dijo que no había nadie. Sí, o sea, si por eso yo, si se dan cuenta, ya voy repitiendo 2 veces, tal tema, ¿está alguien? Y solo se oye el grillo, o sea, nadie. Y tal tema, por ejemplo, con señor Lorena, volvimos a repetir la dinámica para saber qué temas eran. Ahí sí que lo siento, habría que correrse a un nuevo tema. Igual, y como que Ministerio Público lo tienen 2 también. Bueno, ahí sí que no sé, ya no les puedo decir yo otra cosita más que ahora ya es tarea de ustedes ponerse de acuerdo. Vean los temas y comiencen a tacharlos, ¿va? ¿Cuáles son los que ya tiene cada uno ahí? ¿Quién más está trabajando en Ministerio Público? No sé, profesor Gudiel, ya le di el rol de administrador, de hospedador. Bueno, quedan entonces 3 minutos. Vamos a finalizar en estos momentos. Les suplico, por favor, que ahí sí ya queda de tarea para ustedes ponerse de acuerdo, coordinar bien la actividad. Ya para el día miércoles es como plazo límite para la entrega de esta actividad. No tienen otra tarea ni nada que hacer durante la semana conmigo. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto de que la resolvamos en este momento. Lick, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Fíjese que estaba revisando el chat del grupo Ujú. y fíjese que ayer decía que el grupo número 2, profe Gudiel, y el grupo número 3, Neri, el que expuso hoy. Ujú, Y ahí dice grupo número 2, órganos de control jurídico. ujú. Y el grupo número 3 dice órganos de control político. Ujú. Entonces, con el profesor Gudiel trabajamos ese título, ¿va? El que decía ahí, y es más, él tiene una captura cuando enfocó la vez pasada, y los que expusieron hoy tienen lo mismo. Le comento, los que expusieron hoy les tocaba, bueno, es que no, hoy eran los dos. No sé por qué no expusieron ustedes hoy. Si puedes revisar el video de la clase, ahí están los dos temas para los dos grupos para este sábado. Por eso yo desde ayer y antier Licenciado, estuve llamándolos, estuve escribiéndoles en el grupo de que qué pasaba, de que no me habían enviado la información.
Entonces nos toca, es el grupo número 3, por decirle así, nos toca este fin de semana que viene. Sí. Ha dado los temas y los subió a la plataforma. Sí, son los temas que están en la plataforma, pero yo se los voy a hacer llegar más tarde. Prácticamente a las 5 de la tarde les voy a indicar cuál va a ser el tema que va a desarrollar el siguiente grupo. Ahorita, por cuestiones de... Licenciado, pero usted ya escribió que grupo 2 teníamos el tema de órganos de control jurídico. Vean pues, insisto, vean por favor el video de la clase de la semana pasada. Ahí les estoy indicando cuál es el tema de cada uno y que tenían que haber expuesto quiénes este sábado. Eran 2 grupos por sábado, ¿verdad, licenciado? Correcto. O sea, a nosotros nos toca la otra semana, otros 2 grupos. Exacto, el otro sábado le toca a otros 2 grupos. Licenciado, disculpe, una molestia muy grande. La verdad que me intenté y no pude, mi nombre lo pude poner, pero ya no pude poner el nombre de mi infografía. No sé si me lo puede poner o cuando venga mi hijo yo le digo, para que no me lo tome. ¿Qué hoja es la suya? 12. La hoja 12. No sé ni por qué hoja voy ahorita. 9, 10, 11, 12. Contraloría General de Cuentas. No, registro de información catastral. Yo solo le puse nada más mi nombre, no le pude agregar el tema. Pero fíjese que no lo encuentro. Ya casi me bajé al Tribunal Supremo Electoral. Yamilet García. Revisen qué hoja lo tiene ahorita, señor, por favor. En el 12, licenciado, a menos que me lo hayan movido, no sé. Sí, es que por eso le digo, porque ahorita de 12 13, ya en el número 12. Página 8. Contraloría, Registro Nacional de la Propiedad. Ah, Lorena Rodas. Sí, ¿Cuál solo es que el no tema? Es registro de información catastral. Muy bien, ya está colocada. ¿En qué hoja quedó, Liz? Disculpe. Ahorita está en la 13, como dijo usted. La bueno. movieron ya una vez. Bueno, gracias, muy amable. Por favor, en el WhatsApp les voy a enviar los 2 temas a los nuevos grupos que les tocaría el próximo sábado. Entonces, con el tema que quedó pues en el aire del otro grupo, reunámonos por favor mañana o en un momento apropiado. Ustedes me indican y vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Oyeron? Vaya, está bien, Nick, porque como usted dijo quién quiere pasar y pasaron ellos, entonces le dije yo a mi compañero, pasemos nosotros después. Ya después que ellos estaban exponiendo, yo le digo, mira, este es nuestro tema, le digo. Y se quedó así, solo una duda en cuestión. ¿Usted me envió durante el transcurso de la semana el archivo para que yo lo revisara? No. Ah, bueno, entonces desde ese punto vamos a partir la plática el día de mañana, primeramente Dios. Son las 11:02. De verdad, lo siento, pero ya tengo los mensajes de texto del otro ingreso que me están esperando. No se preocupen, para todo hay solución, menos para la muerte. Entonces vamos a ver de qué manera pues rescatamos la exposición de ustedes, pero ahorita sí no podemos continuar hablando de ella. ¿Oyeron? No se preocupen. Gracias, licenciado. Feliz día. Vaya, pues es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y para el grupo, como les digo, nos ponemos de acuerdo para ver cómo solventamos la situación de ustedes. No se preocupen por eso. Vaya, Lick, gracias. Vaya, pues bendiciones para todos y feliz tarde.